deseamos un Paraguay que logre corregir justamente estas debilidades, que logre tomar las decisiones acertadas, las fortalezas que se necesita para el siguiente paso. Y vamos llegando a la última parte del encuentro, por eso es que también queremos que dejar de lado un poquitito la cuestión económica macro para ir también a esas cuestiones que decíamos de la parte de seguridad jurídica, que sin duda tiene una relación muy directa. Así es que vamos a continuar con nuestra agenda en este panel denominado Seguridad Jurídica, Desafíos y Oportunidades en Materia Jurídica desde una perspectiva no estatal. Y para esta parte me gustaría convocar e invitar a los panelistas Néstor Loizaga, Manuel Riera Escudero y Diego Zavala, reconocidos referentes del sector privado también, mientras nos rearman aquí nuestro set nuevamente. Y también, en este caso, a Pablo Díaz, de la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico, CAPACE, quien va a moderar este espacio. Hola, hola. Gracias, Gladys. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes acá. Gracias a IDEA por la invitación. Felices de ver tanta gente involucrada. Agradecimiento especial a Ale, a Fede, a toda la gente de IDEA que trabaja. Estamos para hablar de un tema súper importante para el país, ¿verdad? La seguridad jurídica y su incidencia en el grado de inversión de todos los países. Me toca la nada menor tarea de moderar a unos abogados que cuando empezamos a hablar, ya saben cómo somos, nos vamos hasta las 7 y nos perdemos el partido Paraguay. Bueno, no, mi misión va a ser poder terminar antes de eso con estos temas tan importantes. Acá están ellos, es un honor para mí estar con estas personas tan reconocidas del sector legal. Quiero empezar contigo, Manuel. Ajustense sus cinturones. ¿Cómo calificarías la seguridad jurídica en Paraguay en una escala del 1 al 10 y por qué? En una jornada parecida a esta, la última que estuvo, en una evaluación que se hizo, la mayor debilidad que tiene el país está en seguridad jurídica. Es decir, en la opinión de la mayoría de las personas, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista macroeconómico, todo esto que explicaron y vimos, el país está relativamente bien. Pero en seguridad jurídica, en principio, la mayoría de las personas piensan que estamos aplazados. O sea, te falta el 0 ahí. Del 1 al 10 no es suficiente. Gracias, Manuel. Diego. Complementando lo que decía Manuel, y a lo largo, después que Paraguay obtuvo el grado, o sea, la calificación de grado de inversión, si bien estamos en el primer escalón yendo para arriba, ¿verdad? Es un paso positivo, yo eso no puedo negar, pero en grupo de discusión con amigos y colegas, yo quería insistir una cosa: apenas estamos en el umbral, apenas estamos entrando en la puerta. Y no quiero que la sociedad colectivamente caiga en un discurso triunfalista, en ya llegamos acá, ya no tenemos más nada que hacer y declaramos carnaval. No es así. Recién nos estaba mostrando la economista Carolina cómo, ¿verdad? Si nosotros miramos parecía esos paneles, no sé quién era DJ antes y cómo es que se llama, movían los paneles de manera a poner más fuerte o bajar el volumen o sintetizar la música o no sintetizar, etc. Esto es muy dinámico. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si nos relajamos, por ejemplo, ¿verdad?, en los controles y contrapesos, si no insistimos en la necesidad, y si hay un político que acá se va a rascar las vestiduras, como decía Elio Vera, ¿verdad?, nosotros vamos a ver de que hay mucha tarea por hacer.
Y hay mucha tarea por hacer en la cultura legal de Paraguay. Cuando yo digo la cultura legal, Manuel estaba recién mencionando la seguridad jurídica, y la cultura legal pasa por, para desarrollar instituciones, como decía North, el economista ganador del premio Nobel, no solamente tenemos que mirar las instituciones legales, formales, sino también tenemos que mirar las informales, ¿verdad? Todas aquellas que hacen, ¿verdad?, en el juego institucional de somos un país más fortalecido o no somos más fortalecidos. Yo creo que se hicieron muchos esfuerzos colectivos desde que yo en algún momento estuve en el gobierno también, y siempre hay un esfuerzo en el mismo sentido, y hablando con distintos actores en los gobiernos, uno nota que todos tienen ese esfuerzo. Pero ese esfuerzo colectivo tiene que ir para adelante. No podemos nosotros volver para atrás y pretender de que en esa dinámica del juego institucional no nos están observando. Nos están observando, nos están calificando, no solamente las calificadoras de riesgo, nos están calificando otros actores también, ¿verdad? Si vamos al informe de PISA, nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos aplazados. Entonces, todos estos datos le muestran a Paraguay su mayor o menor fortaleza institucional, y tenemos que insistir en un trabajo sostenido en el tiempo, y no le tengamos miedo, porque la clase política parece que entramos en una histeria colectiva ahora con el tema ¿cómo es que se llama? De controlar o no a la ONG. La sociedad civil necesita estar organizada. Diego Zavala no se puede ir solo a tocar la puerta de un senador o pretender cambiar ejercer un lobby político en el Senado. No, para eso está la sociedad civil, que se organiza y activamente trata de defender aquello que le parece mejor. Si son derechos indígenas, muy bien, perfecto. Hay sectores que no están siendo atendidos, que no tienen voz, pero hay sectores empresariales que hoy quizá tengan miedo para hablar, ¿verdad? Y esos pesos y contrapesos son muy importantes. Recién también lo estaba mencionando la economista, son muy importantes a la hora de la calificación. Necesitamos pesos y contrapesos. El Poder Judicial necesita sentirse protegido por la sociedad civil, y no con una votación de ayer con 31 votos, que es un mensaje político muy claro. Che, yo te puedo llevar a juicio político, ¿verdad? El Poder Judicial en este momento necesita la sociedad civil. Yo creo que esa podría ser mi primera reflexión ahora de lo que estamos hablando. Gracias, Diego. Bueno, yo comparto los comentarios de Manuel y de Diego, pero también tengo una visión dualista de lo que es seguridad jurídica, ¿verdad? Porque por un lado estamos hablando del Poder Judicial y el enforcement, o el rule of law, como dicen los americanos, pero también, por otro lado, tengo una visión un poco más optimista de lo que es seguridad jurídica, hablando un poquitito de la estabilidad jurídica. Y por estabilidad, por lo menos yo entiendo, y normalmente suelo comentar con algunos inversores, es que las reglas no cambian, las reglas jurídicas no cambian. Nosotros tenemos un sistema de leyes de inversión impositiva, laboral, societaria, comercial, que se vienen manteniendo en el tiempo y no van cambiando según las tendencias políticas que van tomando, que van asumiendo la dirección del país, ¿verdad? Tenemos casos de Brasil con la reforma tributaria importante, tenemos el caso de Argentina, que constantemente los empresarios y inversores tienen que estar reinventándose y reinventando formas de poder seguir haciendo sus negocios en Argentina. Tenemos el caso reciente de Bolivia con unos reglamentos del Banco Central que impiden el ingreso de dólares. Están desesperados porque no tienen dólares. Hoy, hablando con un empresario boliviano, me contaba que para pagar una compra de insumos realizadas al exterior tienen un sobrecosto del 52% en las transferencias. O sea que si compran insumos por $1 millón, tienen que comprar $1,5 millones. Le cuesta $1,5 millones pagar $1 millón de insumos. Entonces, desde ese lado, y dando un poco una visión un poco más optimista de toda la parte de seguridad jurídica, creo que por ese lado tenemos nosotros una ventaja y un plus importante que genera una atracción de inversiones. O sea, Paraguay sigue generando un flujo importante de inversiones. Tenemos el régimen de Maquila, que se había mencionado anteriormente, era un régimen que tiene 20 años y sigue estable y sin muchas modificaciones, 60-90. Nuestro sistema tributario con algunos ajustes se viene manteniendo el famoso 10-10-10, que realmente para un inversor extranjero un poco más, ¿verdad? Porque tiene una retención adicional al girar utilidades, pero en ese sentido las reglas de juego no se cambiaron y tampoco hay una perspectiva que se cambien en forma importante. O sea,
Un inversor que hace 10 años hizo una planificación acá, mira ahora y dice, bueno, yo lo que planifiqué, los gastos, los costos, todo el marco legal que yo utilicé para implementar mi inversión se mantuvo y no hay posibilidad de que cambie. Otra cosa es después cuando llegamos al momento de un conflicto en el cual tenemos que ir a discutir quién tiene razón o cómo se interpreta, o cómo se aplica o cómo se dirime un conflicto. Y ahí sí vamos al Poder Judicial y sabemos los problemas que tenemos al momento de llegar al Poder Judicial. También tenemos herramientas alternativas como el arbitraje, ¿verdad? Que cada vez se está utilizando más en el marco de las disputas que pueden haber. Pero quería agregar nomás a eso, ¿verdad? De una doble visión de lo que es el entorno de la seguridad jurídica desde el punto de vista de la aplicación de la ley, pero también de la estabilidad del marco legal en el cual se hacen los negocios o se llegan a acuerdos o se hacen inversiones en Paraguay, ¿verdad? Que yo creo que ahí sí tenemos una fortaleza muy importante frente a los vecinos o a la región, ¿verdad? Quería agregar eso. Gracias, Néstor. Manuel, volviendo contigo, calificación 0. Entonces, ¿qué aspectos debemos mejorar para construir esta seguridad jurídica? A mí me gustaría desarrollar porque pienso que en seguridad jurídica estamos mal, ¿verdad? Esto que señala Néstor es cierto, pero yo les pregunto, hago una sola pregunta y después sigo. ¿Ustedes creen que cosechar y sembrar en el campo, protegido por la policía, es seguridad jurídica? Yo entiendo lo que dice Néstor, ¿verdad? Pero a la hora de la verdad, ¿tenemos un régimen donde realmente manda la ley o manda la gente? La gente cree que democracia es simplemente mayoría. Votar y tener mayoría, estamos en democracia. Esto no es cierto. La mayoría es la que establece un gobierno, pero el gobierno está sometido al sistema del régimen jurídico constitucional. Y ahí tenemos problemas, si es que nos vamos a los detalles. Es decir, seguridad jurídica supone Estado de Derecho. Estado de Derecho tiene una dimensión objetiva y tiene una dimensión subjetiva. La dimensión objetiva es contar con un régimen jurídico, como dice Néstor, en donde el ordenamiento jurídico tenga leyes claras. Y la dimensión subjetiva es que la gente o los destinatarios de esas leyes se sientan seguros, que tengan certeza del derecho. Esto es lo que el doctor Mendonca decía, el derecho que no es predecible no es derecho. Si yo no le puedo decir a alguien qué es lo que está mandado, qué es lo que está prohibido y qué es lo que está permitido, no estamos hablando de derecho. Entonces yo veo que hay amenazas muy serias para la gente. Es decir, cuando, no sé si el BID o las Naciones Unidas o quién estableció el porcentaje de economía informal del Paraguay, 40% de economía informal. Bueno, eso es corrupción. Hay seguridad jurídica cuando hay corrupción. Yo creo que las cosas finalmente se juzgan por las circunstancias. Es decir, yo le pido a cualquiera de ustedes que entre a los tribunales y dígame si se siente seguro. ¿Creemos que en Paraguay rige la ley o no rige la ley? Nosotros llevamos muchos años en esto y realmente uno tiene la sensación de que el resultado de un proceso no es necesariamente el resultado de un análisis serio de la ley aplicado al caso. Y si nos vamos al Estado de Derecho y a la certeza jurídica o a la certeza del derecho, otra vez tenemos un aspecto práctico, ¿verdad? Tenemos un aspecto práctico y tenemos un problema teórico, que es el que estamos viviendo ahora, y ya no es solamente una cuestión de discutir en la academia. Es decir, en el aspecto práctico necesitamos leyes claras, leyes que permitan a la gente saber cuáles son sus derechos. Nosotros tenemos, para los que estamos en el derecho y sabiendo que el lenguaje es el problema del derecho, tenemos una gran incertidumbre en la interpretación de las leyes. Es decir, la técnica legislativa del Parlamento paraguayo es una técnica legislativa deficiente. Es el reflejo de los legisladores que tenemos, no digo más. Elijan ustedes el legislador que quieran y díganme si puede escribir un libro de música.
y están haciendo leyes. Es preocupante, ¿verdad? Realmente preocupante. Y después tenemos, desde el punto de vista teórico, nuevas doctrinas que se están aplicando que no aplican al ordenamiento jurídico paraguayo. Me refiero concretamente desde que Víctor Ríos y Gustavo Santander llegaron a la Corte, empezaron a aplicar una doctrina que Ramírez Candia, otro ministro de la Corte, tiene en un libro sobre control constitucional. Y a partir de ahí, ellos tienen la facultad de poder decir que no es la Corte solamente quien debe aplicar la Constitución, sino todos los jueces. Y los jueces pueden inaplicar la ley. Entonces, díganme ustedes, en un sistema donde la Constitución establece que el método de control constitucional es concentrado y corresponde solamente a la Corte, que desde la Corte te digan que todos los jueces pueden aplicar la Constitución, y realmente no sé si estamos hablando de seguridad jurídica. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy técnico, pero llevado a la práctica, acuérdense que este es un país agrícola ganadero. El abigeato es un problema endémico. La gente no puede más caminar seguro por los caminos de tierra. No se puede sembrar ni cosechar si la policía no te protege. Entonces, yo entiendo lo que se dice, pero yo no sé si estamos tan seguros. Y estoy hablando de un aspecto teórico que tiene consecuencias prácticas. Y a eso agréguenle los problemas estructurales como la deficiente educación, que genera una inmensa cantidad de candidatos a jueces, a fiscales y a abogados con una pésima formación. Y agréguenle además la corrupción y agréguenle el narcotráfico. Y díganme si alguien está seguro yéndose a litigar ante un juez en Pedro Juan Caballero. La Corte trajo los casos de narcotráfico de Pedro Juan a sustanciar en Asunción. Entonces, hay una realidad que no es exactamente la que normalmente ven. Y yo le preguntaba el otro día a Diego, decime cuánta inversión extranjera hay en Paraguay. La inversión que hay en Paraguay es paraguaya. No sé cuánta inversión extranjera hay, pero no es que estamos frenando a los inversores extranjeros para que no entren. Perdón por la extensión, Pablo. Gracias, Manuel. Me quiero deprimir. Diego, ayúdanos. No, yo entiendo lo que dice Manuel. Manuel es más litigante quizá que Néstor y que yo en este ¿Cómo atril, construimos? ¿verdad? Sí, mirando y siguiendo con la línea de lo que estamos conversando acá, porque esto es un conversatorio con Néstor y Manuel, yo entiendo también lo que dice Néstor. Hay áreas donde nosotros estamos muy bien, ¿verdad? Y eso es porque quizá desde Nicanor y las reformas que llevó adelante Nicanor balanceó más o menos la caja fiscal, profesionalizó el Ministerio de Hacienda, al Banco Central se lo blindó, pero se lo blindó en serio, ¿verdad? Quizá esos factores incidieron en que tengamos una moneda estable, mirada por mucha gente en la región. Quizá eso incidió en que tengamos, ¿cómo que se llama?, cuentas ordenadas y un régimen fiscal bastante sencillo, ¿verdad? Y todo eso se pondera por las calificadoras. Ahora bien, hay otras áreas que sí tenemos nosotros que señalar la deficiencia, porque si no vamos a estar falseándote el auditorio, porque esto lo hablamos entre colegas, ¿verdad? Y las áreas que tenemos que trabajar en serio, desde la sociedad civil, desde las universidades o la investigación que se pueda hacer, desde afuera que nos señalan a nosotros esas debilidades para que nosotros escuchemos. No tienen razón, vienen, ¿cómo se llama? Todos estos enviados por Soros y no sé cuánto más para decirnos nosotros con un chip qué es lo que tenemos que hacer. No es así, ¿verdad? Nos están observando silenciosamente algunos, calificando silenciosamente algunos. Lo que hicimos bien está reflejado y subimos algunos puntos. Si queremos subir más, tenemos que hacer mejor, ¿verdad?, lo que ya venimos haciendo bien,
Y aquello que estamos aplazados, ahí rayando el aplazo, pues bien, tenemos que dialogar entre nosotros, recibir las críticas sin mucha soberbia y ponernos las pilas para llevar adelante la reforma necesaria para poder solucionar esos problemas, porque si ahora no solucionamos, la corrupción nos va a matar. El narcotráfico está avanzando en ciertas zonas del país y corrompe las instituciones con dinero sucio, ¿verdad? Entonces, no neguemos esas realidades, trabajemos sobre esas realidades. No neguemos que nos duele la rodilla cada vez que viene el mal tiempo, nomás no. Trata de ver cuál es tu problema y hacer la terapia correspondiente o buscar el medicamento o el médico correspondiente, ¿verdad? Yo creo que no tenemos que negar las cosas que hicimos bien, pero tampoco podemos tapar aquellas cosas que necesitamos mejorar o trabajar y hacer bien las cosas. Gracias. Néstor, ¿cuáles crees que son los principales desafíos para la inversión en Paraguay? A ver, bueno, más allá de lo que mencionaba Manuel y un poco Diego, ¿verdad? De mejorar la área de eficiencia. Yo creo que hay un punto que es importante, que es la burocracia estatal, ¿verdad? Hay mucha burocracia para comenzar un negocio en Paraguay, para abrir una sociedad, está el SUACE y todo eso que acelera un poco, pero igual demora muchísimo tiempo. Después también otro tema que yo creo que es importante para mejorar el clima de inversión es la transparencia, la digitalización de los servicios del Estado, ¿verdad? Apuntar a un Estado más digitalizado, donde sea mucho más fácil conseguir información, gestionar documentos, vuelvo a repetir, apertura de sociedades, temas de inversión, sería algo muy importante, ¿verdad? Hoy día el mundo es muy dinámico, o sea, para los que tienen hijos, ¿verdad? Nuestros hijos hoy quieren las cosas ya, o sea, no pueden esperar para hablar, te mandan 15 WhatsApps, 10 TikToks, por Instagram, por todos lados para que le respondas ya y es lo que puedes esperar al día siguiente también. Y el mundo afuera está así, o sea, el mundo es muy dinámico. Cuando viene un inversor afuera y te pregunta en cuánto puedo tener una sociedad operando, mira, de cero a que está operando con los documentos mínimos y los registros mínimos, tenés 45, 60 días, ¿verdad? Con viento a favor. Y yo creo que esas son las cosas que nosotros tenemos que abrir. Y después, creo que un tema importante también es desde el sector público, es generar más oportunidades de inversión, ¿verdad? Que hablábamos hoy, en el panel anterior se hablaba de grado de inversión, la posibilidad de seguir subiendo, se indicaba el PIB como uno de los elementos, uno de los factores importantes, pero mientras que el sector público nos genere unas oportunidades de inversión, especialmente en infraestructura, con APP y otros, o 5074, creo que va a ser muy difícil seguir avanzando. Entonces creo que también tenemos una barrera ahí. Tomo un poco el caso de Perú, ¿verdad? Que hace como 15, 12 años tuvo grado de inversión, se veía en el gráfico como Perú estaba arriba y después por los temas que tuvo políticos y corrupción bajó. Pero ¿qué hizo Perú? Perú cuando tuvo grado de inversión abrió muchos sectores y generó muchas oportunidades de inversión para el sector privado, tanto fondos de afuera como fondos locales, ¿verdad? Entonces necesitamos eso. No sé si a mí me pasa esto y creo que a la mayoría, si viene un inversor extranjero y le dice tengo 50 millones de dólares, que realmente no es nada en números para la región, y quiero invertir en Paraguay, no hay un proyecto hoy día donde puedan invertir. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con oportunidades que podemos generar desde el sector público y también del sector privado, ¿verdad? Siempre acompañado del sector público. Gracias. Diego. Sí, un puntito sobre, reflexionando lo que decían Manuel y Néstor. Una reforma importante que yo creo que sí tenemos que dedicar la atención de la sociedad, ¿verdad? En capacidades institucionales o desarrollo institucional es la reforma del registro único de la propiedad, o el RUN que le llaman, ¿verdad? Unificado, perdón. Este registro unificado yo creo que va a ser, nosotros lo analizamos de la Asociación Rural del Paraguay, yo creo que va a ser un avance importante, ¿verdad? Cuantitativo, va a mejorar los procesos, en muchos casos los va a digitalizar. Para hacer una hipoteca tenés que demorar 45 o 60 días, para hacer una transferencia o una geolocalización que te piden antes de hacer la transferencia, muchas veces no te sale de catastro en 6 meses, ¿verdad? Esto va a ser un salto importante y si a mí me preguntan, yo trataría de gastar el capital, ¿verdad? O la energía política en ambas cámaras del Congreso tratando de sacar esa ley lo antes posible. Gracias. Tenemos Pablo, 3 preguntas. Pablo, sí, yo, sí. yo creo que Néstor metió el dedo en la llaga. Este tema de la burocracia
Hace poco escribí un artículo que le titulé como Octavio Paz, el logro filantrópico. Es una tragedia, es una tragedia. Y en este momento, por lo menos nosotros percibimos en el estudio un crecimiento desmesurado de problemas administrativos. El sector privado está asediado por municipios, por el MADE, por SEDECO, por ¿cómo que se llama? CONACOM, por todas las instituciones de control del país. Hay un sumario tras otro. Todas las estaciones de servicio están perseguidas. Todas las personas que de alguna manera tienen conglomerados económicos, esos están perseguidos por CONACOM. Los municipios nos vuelven locos, no aplican la ley, aplican lo que les da la santa gana. Y te ponen, por ejemplo, el MADES, te persigue con la teoría de que te falta 1 hectárea de monte, ¿verdad?, de árboles, ¿verdad? Y son tipos que están metidos en una oficina con aire acondicionado que jamás vieron un árbol. Esto es lo grave, ¿verdad? Y entonces llega un momento en que uno dice, bueno, pero el sector público está para facilitar el trabajo del sector privado, teniendo en cuenta que el único que genera riqueza en un país es el sector privado y que el sector público lo único que hace es gastar, ¿verdad? Y la gente que entiende de economía hace esa distinción entre inversión y gasto. La verdad es que el gesto es el mismo. Inviertas o gastes, tenés que meter la mano en el bolsillo y poner algo, ¿verdad? Y después los contadores más se encargan, esto se contabiliza inversión, esto se contabiliza gasto. Pero la verdad es que el gesto es el mismo. Entonces, pareciera que el sector público es enemigo del sector privado. Y la lucha es interminable y es desigual. Como yo le decía al ministro del MADE el otro día, todos los ganaderos y los agricultores están perseguidos por supuestas violaciones a las leyes ambientales. Cada vez que te instruyen un sumario, salvo el caso nuestro que tenemos abogado propio, hay que contratar a un abogado. Cada uno de esos problemas son, como dice Diego, 6 meses. Diego es generoso. Acabo de tener una discusión con estructuras jurídicas sobre un problema de capital. No tienen la más mínima idea de lo que dice el código. Aplican dictámenes que hizo Roger y me demoraron la aprobación de una asamblea, cosa que ya es absurda luego, que el sector público tenga que aprobar una asamblea, una sociedad anónima que está en el sector privado y que se desarrolla en el ambiente de libertad. Y me demoraron más o menos 6 meses una operación de $12 millones. No quiero pensar mal, pero como le escuchaba hoy a Ferrajoli hablando sobre la reforma constitucional mexicana, generosamente él dice que es simplemente ignorancia. Y yo creo que de alguna manera tiene razón. Luchamos con una extraordinaria ignorancia de los funcionarios del Estado cuando no hay mala fe. Entonces, yo no estoy tan seguro de que vivamos en un ambiente de seguridad jurídica. Gracias, Manuel. Van llegando las preguntas del público. Muy importante. Les quiero preguntar, ¿cómo pueden las organizaciones civiles o el sector empresarial contribuir con la seguridad jurídica en nuestro país? Si me das la posta primero, yo creo que lo primero que tiene que hacer es decir, dejar que la sociedad civil se organice, no ponerle demasiados costos. Yo creo que esta ley innecesariamente recarga costos a la sociedad civil organizada o cuando se quiere organizar. Nadie está en contra de la transparencia, saber de dónde vienen los fondos. O también nosotros estamos invirtiendo en esto, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Ahora, yo creo que se armó toda una discusión, un gasto innecesario de capital político, pero bueno, ya estamos aquí.
salió una ley, no sé si equilibrada, porque terminó, ¿verdad?, reduciéndose las pretensiones que originalmente tenía el proyecto de ley, pero, ¿verdad?, impone costos a la sociedad civil. No obstante, tiene que seguir velando la sociedad civil, organizarse, tratar de ser un contrapeso, pero un contrapeso en serio al poder del Estado. Anteriormente, anteriormente el soberano, el rey, era el que te decidía si te cortaban la cabeza o no. Él mismo era juez, él mismo decía tanto van a pagar impuestos, pero luego la sociedad a lo largo de mucho tiempo fue organizándose y dijo, espera un poco, antes de sacar un impuesto tenés que hacerlo a través de nuestros representantes, nosotros tenemos derecho a votar cuánto te vamos a pagar. Y la sociedad fue ganando ese espacio. 90 años atrás nomás, no, perdón, 100 y pico años atrás nomás, las mujeres ganaron el derecho a voto en una de las democracias más avanzadas que fue Inglaterra, ¿verdad? Y no vino sin una pelea. Entonces, la sociedad civil tiene que pelear para mejorar la calidad de las instituciones que tiene. Y en eso nos tenemos que cejar y organizarnos y hacer en serio un contrapeso, ¿verdad? Y ese contrapeso es bien visto desde afuera. No es que hay una crítica innecesaria al Estado, no. El Estado necesita crítica, porque si no, por su propia naturaleza va a tender a abusar. Y hay mucha literatura de ciencia política atrás de eso. No es que estoy inventando la rueda yo acá, ¿verdad? Eso insistiría en primer lugar. En segundo lugar, a los gremios que se planten ante las situaciones que ven, y no necesariamente que estén para aplaudir al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo cuando están haciendo mal las cosas. No, yo no me puedo enemistar con ellos. Tu rol es marcar la cancha al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial cuando también no cumple con su trabajo, a la Fiscalía cuando no cumple su trabajo, y así sucesivamente. Tenemos que marcar la cancha al Poder Político. Tenemos que marcar la cancha de aquello que está bien y que en otros lugares lo hicieron, y lo hicieron con éxito. Las sociedades más libres son aquellas sociedades que necesariamente les va mejor. Pero tratemos de aprender de ellos. Sería mi reflexión. Néstor, ¿están marcando la cancha, como dice acá Diego, los gremios? Mira, yo creo que en temas puntuales marcan la cancha, pero como decía Diego, hace falta un involucramiento más organizado y más sostenido, ¿verdad? No en temas puntuales, sino algo más sostenido en el tiempo. No es algo que va a cambiar el día de la noche, ni se van a conseguir los resultados del día de la noche, ¿verdad? Tenemos un problema o un escollo principal que mencionó Manuel, que es el Congreso. El Congreso es el superpoder paraguayo, o sea, puede más que el Ejecutivo, puede más que el Judicial, le pueden echar a todos, pero nadie le puede echar a ellos. Y como dijo Manuel, el nivel que tenemos del Congreso es muy bajo, y lamentablemente el Congreso creo que es la ventana o el principal motor de todo esto, ¿verdad? Y creo que la única forma es conseguir involucrarse en el Congreso. No me preguntes cómo, porque es muy difícil entrar ahí por varios temas que todos sabemos, ¿verdad? Pero creo que una forma es esa, y la otra es siendo el contrapeso, como dice Diego, ¿verdad? El control constante de situaciones pequeñas y grandes. Eso es lo que creo, ¿verdad? Gracias. Están llegando preguntas al público muy interesantes. Te quiero abstraer un poco más este tema que acabas de plantear sobre. Yo creo que esta ley anti-ONG, como le llaman, es un golpe mortal a la libertad, en mi opinión. Es decir, es una manera de recortar la libertad. La gente cree que la Constitución es una regla de conducta establecida para que la gente se comporte de una manera determinada. La verdad es que la Constitución es un límite al poder. Y en este país no se entiende así. Si ustedes me permiten, yo les digo una idea que tengo. En un país, en un espacio determinado, hay dos sectores, no hay tres. Hay una discusión entre los griegos y hay tres, pero en principio hay dos, que son el sector público y el sector privado. Los griegos hablaban de las asambleas deliberativas porque hablaban de la democracia representativa y consideraban que eso era un tercer sector, pero la verdad es que son dos. Las asimetrías entre los dos sectores están que el sector público tiene el monopolio del poder. El poder por definición no se autolimita. El poder por definición siempre se desborda. El poder por definición siempre quiere más. Esto quiere decir que lo que el poder consiga lo hace en detrimento del sector privado.
Cuanto más avance el poder, solo puede avanzar sobre nosotros. Cuando el sector privado avanza, avanza sobre el sector público. Entonces, esa tensión que se produce entre los excesos de poder, el exceso de Estado y la defensa del sector privado, de sus ámbitos de competencia y sus incumbencias, es lo que genera esto que estaba hablando Diego y que hoy se convierte en una realidad en esta ley de persecución a las ONGs. El problema está en que hay una ecuación maldita que son los políticos. Tengo un hermano político, son los políticos, los burócratas y los empresarios oportunistas. El ingeniero Cristaldo ya me dijo varias veces: no digas más empresarios oportunistas, porque esos no son empresarios, son oportunistas nomás. Los políticos generan el marco jurídico. Acuérdense que todo el régimen legislativo tiene condimento político, que los burócratas gestionan, y los empresarios oportunistas, o los oportunistas, como dice el ingeniero Cristaldo, son los que le sacan provecho. Y elijan el gobierno que quieran, de la administración que quieran, y van a ver qué empresarios o qué oportunistas están prendidos a los negocios que gestionan los burócratas, que delimitan los políticos. Entonces, ¿quién es el único capaz de frenar estos excesos y de romper este círculo vicioso? La sociedad civil organizada. Si nosotros seguimos con organizaciones gremiales y sindicales débiles como las que tenemos ahora, que tienen facturas que cobrarle al Estado y eso les obliga a moderar su lenguaje, no vamos a poder enfrentar los excesos del poder. Entonces, una ley como la que acaba de promulgarse no es sino una manera de ir reduciendo el espacio de libertad del sector privado en beneficio del sector público. Si no nos organizamos, va a ocurrir lo que ocurrió en Europa con el nazismo, lo que ocurrió en Rusia con el comunismo. Es decir, están haciendo con nosotros lo de la rana. Nos están metiendo en agua tibia y cuando nos demos cuenta vamos a estar escaldados. Gracias, Manuel. Hay tantas preguntas, pero nos quedamos sin tiempo, ya me están avisando acá. Y bueno, nos quedamos por acá para poder responder las preguntas de la gente. Nos quedamos acá a hacer networking y a ver la última charla de este día. Gracias.